Era único. Mi padre era único y me enseñó a disfrutar cada instante de mi vida. Fue de las últimas lecciones que él me dio, donde me hacía ver que lo que estaba haciendo lo estaba disfrutando, lo máximo. Gracias por recordármelo. Benditos sean los hombres buenos, ¿no? Bendito sea Dios y bendito sean los hombres buenos. Esa era la frase con que Manolo Santiago siempre empezaba a hablar. Fuera donde fuera, es lo primero que decía. Bendito sea Dios y bendito sean los hombres buenos. Manolo era una enciclopedia andante, una enciclopedia de la vida. Y te enseñaba a cada instante. Tenía la habilidad de pellizcarte el corazón. Cuando tú conocías a Manolo, te cogía el corazón y ya te tenía cogido. Era increíble. Y una de esas lecciones fue precisamente la de bendito sea Dios y bendito sean los hombres buenos. Recurrí mucho a ella el año que dejamos de sacar la paz. Antonio me llamó, era un jueves del Camino del Rocío de la Hermandad de Huelva. Me llamó y me dijo: Javier, no vamos a seguir la paz. No me lo creía. La tarde de ese día fue complicada. La noche en La Matilla, que es donde para la Hermandad de Huelva, más complicada. Y a las 5 de la mañana me levanté y me fui a andar por ahí, perdido. Y entonces me vino a la mente esa frase de Manolo Santiago: bendito sea Dios y bendito sean los hombres buenos. Porque lo importante es que hay hombres buenos. Como tu padre. Sí, como mi padre. Como mi padre, claro. Mi padre era una persona súper bondadosa. Una persona que vivía en la felicidad de los demás. Él solo quería que alrededor suya hubiera felicidad. Y si no era así, él no vivía bien. Su última parte de la vida, donde él vivía con una memoria ausente, hacía que entendiéramos más ese hecho de que la felicidad, cuando la rodeaba, él estaba tranquilo. Y él único quería que los que estuvieran alrededor estuviéramos felices, a pesar de ya no tener memoria. Fíjate qué sencillo, ¿no, Javier? Ese zumo, que para muchos puede ser insignificante, pero ahí está la vida. Joder. Ahí. Así lo bebía, lo bebía, lo miraba y decía: qué bueno está. Ese es un vídeo de hecho yo lo tengo subido a las redes porque le escribí un texto, la lección 1400 y pico, no era, el número simplemente era significativo, ¿no? Era un vídeo que le había hecho mi hermano le ofreció más zumo. Dice: no quiero más. Sí, quería disfrutar lo que estaba ocurriendo, ya está. No quería más. Y creo que así hay que vivir, disfrutando lo que estamos haciendo. Antes de continuar, la gente puede pensar que estar aquí sentado contigo o tú estás sentado conmigo es un acto baladí y fácil, ¿no? Y te tengo que reconocer el esfuerzo, el trabajo, el tiempo que le has dedicado a esto. Y como soy agradecido y sé valorar a las personas, sé que le has echado amor a esto.
Y por lo tanto, estamos empezando, no sé cómo saldrá, pero ya te digo que por el cariño con el que tú me has tratado y has tratado esta entrevista, estoy seguro que saldrá bien. Muchas gracias, Javier. Te lo agradezco mucho y esta entrevista no deja de ser el resultado de una admiración a una persona fiel, honesta, humilde y cristiana. Gracias a esta entrevista, yo hoy me tomaría ese zumo como uno más. A partir de hoy, será el mejor zumo de mi vida. Solo con eso, esto merece la pena. Me recuerdas a una persona que cada vez se toma el zumo. Y me acuerdo del abuelo Pepe. No es una persona de sangre, ¿no? Pero la enseñanza, como tú acabas de comentar, se le va a quedar grabado por vida. Un gesto tan fácil como tomarle un zumo de naranja, la importancia que puede tener. ¿Y a qué punto llegamos para que eso nos importe? Yo creo que cuando somos conscientes de que la vida es importante. Cuando no somos conscientes de que la vida es importante, simplemente pasamos por la vida, pero no la vivimos. Y la vida hay que vivirla. Es decir, el Señor nos regaló la vida. Y qué mejor ofrenda que vivirla. Vivirla con V mayúscula. Vivirla de verdad. No dejarla pasar. No nos podemos distraer. Y muchas veces nos distraemos. Y tenemos la suerte de ser hijos de nuestros padres, pero sobre todo la vida la dio el Señor, nos la dio el Señor. Es un regalo bendito. Y ese regalo bendito lo tenemos que saber disfrutar y ser agradecidos. Cuando alguien de alguna manera alrededor mía se siente mal porque la vida no lo piensa, que no lo trata bien, me parece injusto. Absolutamente injusto. Tenemos que ser conscientes de que el minuto que vivimos no pasa, no vuelve, no vuelve, ¿no? Y hay que saberlo disfrutar a cada instante. Vivir no deja de ser la mejor ofrenda que le podemos hacer al Señor. Javier, ¿cuál fue la mayor lección de vida con V mayúscula que te enseñó tu padre? ¿Qué ha dejado aquí en la tierra? Yo creo que entender que todas las personas tienen un buen alma y que hay algunas que la vida las manchó. Pero creo que hay que creer en el ser humano. No podemos ponernos nunca de frente al ser humano, sino de perfil. Hay que dejar lo que pase. Y pensar que la persona que está enfrente nuestra es buena persona siempre. Decíamos que hay que aprovechar cada minuto de la vida y esta pregunta la suelo hacer siempre, sobre todo a los hijos que también son padres, ¿no? El consejo que Javier Prieto le daría a todo hijo que tiene la suerte de tener un padre. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, yo se lo doy a mis hijos. Siempre le digo que mi mayor herencia sería que ellos vivieran la vida siendo ellos mismos. Es decir, que no les afectara lo que hay alrededor. Alrededor vivimos en una sociedad donde se ven muchas cosas que no son adecuadas. Donde el oportunismo, el revanchismo, la envidia campean. Y no deben de entrar en esas batallas. Deben ser personas honradas que no le afecte lo que ocurre a su alrededor. Sí, que ellos sean como realmente son, su esencia, su pureza. Que sean ellos mismos. Siempre se lo digo a mis hijos. Que esa es mi mayor herencia. Que sean ellos mismos.
Fíjate, Javier, que la noche de hoy es muy especial, muy ilusionante. Yo he disfrutado mucho este camino. Y a lo largo de estas 2 horas de programa vamos a hacer un recorrido por tu vida, por la de tus seres queridos y también por tus devociones, ¿no? Y las imágenes y fotografías que te han marcado. Esta es la primera de la noche. ¿Qué significa para ti el Cristo de la Buena Muerte? El Cristo de la Buena Muerte. El Cristo de la Buena Muerte... Manolo Santiago va a aparecer en muchos de estos momentos porque estamos siempre y está muy presente en mi vida, ¿no? El Cristo de la Buena Muerte, Manolo decía, el muchacho guapo de la calle San Fernando. Era su forma de dirigirse a él. Estar delante del Cristo de la Buena Muerte a mí solo me provoca el rezo. Rezo muchísimo delante de él, muchísimo. Pero sobre todo me enseñó a entender algo que era difícil de entender, como es la buena muerte. La buena muerte era una vocación para mí muy dura. Como la muerte puede ser buena, ¿no? Aunque su cara es una cara dulce, una cara de un muchacho guapo, como decía Manolo Santiago. Y a mí me lo enseñó la propia muerte, mejor que muerte, el tránsito de mi padre. Yo disfruté muchísimo de mi padre en los últimos años de su vida, porque yo nunca lo pasé mal, a pesar de su Alzheimer. Fui siempre adaptándome a lo que tenía delante. Cuando ya no se podía vestir, pues tenía un padre que no se podía vestir. Cuando no podía andar, tenía un padre que no se podía andar, pero era mi padre. Cuando ya no podía hablar, tenía un padre que no podía hablar, pero estaba mi padre. En sus últimos momentos él salió a la calle hasta el día antes, ¿no? Él estaba, ¿no? Él vivía en Huelva y yo en Aracena. Y cuando me despedía de él cada domingo, le daba el beso como si fuera el último beso que le iba a dar, ¿no? Antes de morir yo estuve con él, tuvimos una muerte muy bonita, de lo que estoy diciendo, una muerte muy bonita, con todo alrededor de él, ¿no? Mi hermano, su mujer, y lo cogí poco tiempo antes de morir, lo tuve prácticamente en brazos. Y ese tránsito que tuvo fue una buena muerte. Y ahí me di cuenta que las muertes también pueden ser buenas, ¿no? Como fue la de mi padre. Y que el Cristo de la Buena Muerte, para mí, una de mis devociones. Te voy a pedir que cierres los ojos y que reflexiones y sobre todo estés en silencio. El mar. Cuando mis padres tuvieron una casa en El Rompido, después la tuvieron en Punta Umbría. Y cuando íbamos por el cruce, ante la carretera no había una autopista como yo ahora, estaba el cruce. Y esa enseñanza la he entendido después, con el tiempo, ¿no? Cuando muchas veces nuestros padres nos enseñan cosas que no valoramos en su momento, ¿no? Y con el tiempo tú lo valoras, ¿no? Y cuando íbamos llegando al cruce, a una especie de elevación que había, nos decía, venga, vamos a contar a ver quién ve ante el mar, ¿no? Y decíamos 1, 2 y 3. Y veíamos el mar, el inmenso mar. Y yo siempre me quedé con esa imagen porque pensaba que mirar el mar como si fuera la primera vez que lo veía es algo sublime, ¿no? Es el aprendizaje de las personas, bueno, de la gente joven, ¿no? De la gente, del niño, ¿no? El niño
aprende porque tiene una mucha capacidad de captar lo que está viendo y siempre lo interioriza, ¿no? Y yo siempre pensaba, ¿qué pensará alguien que nunca ha visto el mar con esta imagen, ¿no? Alguien que viene de Madrid o de un pueblo de Guadalajara o de Toledo, y cuando se encuentre con esta inmensidad, ¿no? Y con el tiempo esa imagen cada vez se me ha reforzado más en mí, ¿no? Y creo que de alguna manera me ha marcado mucho a la hora de ver o disfrutar de la vida, ¿no? Cada domingo de Ramos, o cada lunes santo, o cada día, cualquier día de la semana que veamos, a mí me gusta disfrutarlo como si fuera la primera vez de mi vida que lo voy a ocurrir, que lo voy a disfrutar, ¿no? O una marcha, o una levantada, o algo de esta maravillosa Semana Santa de la que podemos disfrutar, vivirla como si fuera algo único, como si no lo hubiéramos visto nunca, ¿no? Entonces, esa capacidad de ser la primera vez, eso es maravilloso. Vamos a seguir haciendo este viaje, que cuanto menos tiene muchísimas historias, muchísimas enseñanzas de la vida con V que nos estás dando. Yo decía que este programa es un programa de la vida, no solo de cofradías, ¿no? Y aquí hoy estamos para aprender de ti, de tu experiencia y de tu vida, ¿no? Pero si hay alguien que te ha marcado es tu niña, ¿no? Y tu señor de la sentencia. Javier, ¿cuántas noches le has robado a tu niña por ensayar en Sevilla, en Huelva y en todo el mundo? Mi princesa de ojos azules. Pues muchas noches. Muchas noches que yo me he robado a mí mismo. Porque al primero que te roba la vida es a ti mismo, ¿no? Entonces, no me pesa. Porque también en ese momento estaba con muchos amigos disfrutando del Señor y de la Virgen y de esta pasión que tenemos por el mundo de las trabajaderas y del costal, ¿no? Pero es cierto que hay muchas noches que yo no he estado con ella, ¿no? Y eso al final, pues... Y que no van a volver esas noches. Claro, evidentemente. Porque como tú decías, cada minuto que pasa es un minuto que se va. Que ya no se devuelve, ¿no? Y ya tu niña no está como en esa foto. Efectivamente, hay que saber mantener el equilibrio. Y esta foto tampoco es algo simple, ¿no? Está detrás del Señor de la Sentencia. Otra de las devociones que a mí me hizo cambiar la vida, ¿no? Sí, ¿Te cambió la vida el Señor de la Sentencia? Sí. Estar delante del Señor de la Sentencia me cambió la vida. En esas madrugadas llenas de multitud, pero en un silencio íntimo o en esa mirada íntima que yo tenía con Él, ¿no? Con ese gesto de las manos atadas, de humildad, sabiendo que lo que viene detrás, tu madre, la esperanza, lo llenaba todo. Como le dijo Rafa Serna en su glorioso pregón, ¿qué siente, Señor, cuando pasan de ti y se van hacia ella? Claro, una madre siempre es una madre. Y creo que ahí el Señor Sentencia demuestra su humildad. Estar delante del Señor de la Sentencia ha cambiado mi vida. Absolutamente. ¿Tú has hablado con el Señor de la Sentencia? Hablo muchas veces con Él. Muchas veces en privado, muchas veces en público, cuando estoy allí en la Basílica. Pero las conversaciones más bonitas las tuve en la madrugada. ¿Y qué te decía? No todos tenemos la suerte de que nos hable Cristo, ¿no? Bueno. Por mucho que lo invoquemos. ¿Qué te decía el Señor de la Sentencia? Que lo siguiera. Que siguiera su forma, su humildad. Para mí es el Señor de la humildad.
Esa es la lección que a ti te enseña, ¿no? Sí, sí, sí. No creernos nada, absolutamente nada. Ser partes de la vida, pero no protagonistas, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho decir, que en la vida tenemos que dejar huellas, pero sin que se noten nuestras pisadas. Y creo que es un poco el abandonado de esa frase, ¿no? Decir, haz cosas en la vida, que el paso tuyo por la vida de alguna manera deja esa huella, pero que no se noten las pisadas, que no se note que has pisado. Ha tenido un buen alumno, eso sí lo puedo decir, ¿eh? Ha tenido un buen alumno, pero lo cierto es, Javier, que tú has sido su capataz. Me decías que las conversaciones más bonitas las has vivido él. No he sido su capataz, me he puesto delante de él. Su capataz fue Antonio Santiago. Yo nunca fui capataz de ninguna cofradía. El capataz de las cofradías que yo tengo la suerte de poner delante es Antonio Santiago y ahora su hijo, porque hay cofradías que están dando ese paso adelante y también lo están nombrando capatel a Antonio, no al hijo, ¿no? Entonces, bueno, te pusiste delante del paso. Correcto, durante unos años. Bien. Es tu devoción, ¿no? Cristífera, tu devoción cristífera, tu Cristo es el Señor de la sentencia, ¿no? Sí, podemos decir que sí. ¿Y cómo es la conversación que tú tienes con el Señor cuando dejas de estar delante de ese paso y de esa imagen y de tu devoción? ¿Cómo es ese momento? Bueno, pues lo puedo narrar porque lo tengo muy presente, lo tengo súper presente. Fue una noche y a las 12:30 de la noche suena el teléfono. Un buen amigo, sabe quién es porque fue el que me llamó y me dijo, Javier, mira, ya no voy a estar delante del Señor, ¿vale? Y de la Virgen. En ese instante me dolió el alma, pero también tengo que ser claro y sincero y decirte que media hora, 40 minutos, fui capaz de quitarme ese dolor de alma. Porque en esa enseñanza, en esa humildad y en esa forma de entender cómo es la vida, me di cuenta que era absolutamente injusto que algo que no había ocurrido, que fuera a futuro, fuera más importante de lo vivido. Entonces, yo había vivido, en este caso con el Señor de Sentencia, unos momentos maravillosos. La calle Parra, inolvidable. La calle Parra con el Señor de Sentencia es maravillosa. O haber tenido la suerte de haber estado 12 horas delante de la Virgen, ¿no? Que fue cuando el aniversario de la coronación, con un momento único, maravilloso, que yo nunca más volveré a vivir. Y yo tengo claro que lo que yo viví, por ejemplo, esas 12 horas delante, 12 horas no, 24 horas delante de la Virgen, jamás lo volveré a vivir. Entonces me pareció injusto que lo vivido tan maravillosamente fuera superior a lo no vivido. Entonces yo estaba apenado por algo que tenía que suceder. Entonces me parecía absolutamente injusto. Y a la media hora o 40 minutos fui capaz de sentir que lo que estaba yo sintiendo no me pertenecía. No estaba bien. Porque la vida, el Señor, la Virgen me había dado la oportunidad de haber estado con ellos, de haber conocido lo que es, cómo se quiere a la Virgen de la Esperanza en la calle. Que veo las fotos y me emociono, ¿no? Porque poco a poco te voy conociendo y veo que hay esta parte de tu vida, ¿no? Javier, ¿cuánta razón tuvo Rafa Serna, como bien decías, ¿no? Con la lección de humildad que nos da el Señor de la Sentencia cuando sabe que pasan de él a ver a su madre Macarena, ¿no? ¿Hay algo más humilde que eso? Rafa de la otra persona que te cogía y te daba el pellizco en el corazón, ¿no? Pero es que esa reflexión es la vida. Y es esto. Bueno, mira, Rafa en ese mismo pregón, en ese mismo diálogo le pregunta al Señor, ¿cómo está Rafa? Y dice, enorme, Señor, enorme. Y él no estaba enorme,
Entonces es de otro de los seres que estaba tocado por el Señor. Él en su pregón en ningún momento llegó a decir nada de su enfermedad, ni se quejó nunca, ¿no? Él también fue como él quería ser, el trovador de Sevilla, y disfrutó la vida como él quería, como quiera vivirla, viviéndola, ¿no? Y entonces era capaz de hablar del Señor como le habló ese día en el pregón, ¿no? Pero fíjate, hablamos de ti, del Señor de la Sentencia, ahora de Rafa. Fíjate lo humilde que fue Rafa Serna, que cuando tuvo al Señor frente a frente, cuando el Señor le estaba mirando, ni pidió por él. No. Esa es su grandeza. Esa era su grandeza. Yo tenía claro que sí voy a pedir por él. Yo en ese momento tenía claro, desde que me lo dijo, ¿no? Fue prácticamente al salir de la basílica, me pidió Javier, yo me gustaría hablarle a los costaleros. Digo, cuando tú quieras, Rafa. Él iba en la presidencia y la noche fue continuando, y de vez en cuando le preguntamos, Rafa, ya no. Rezamos mucho, rezamos con Antonio Mayet. A mí me gusta mucho rezar delante de los pasos, muchísimo. No solo, sino también... Hay que mantener eso de rezar delante de las imágenes, ¿eh? Vale, hay que mantenerlo. Y con públicamente. Yo es que recuerdo, por ejemplo, ese día, fue después de la Alameda, sí, se acercó Antonio Mayet y digo, vamos a rezar. Señores, vamos a rezar. Y rezamos un Padre Nuestro. El rezo es la parte que te comunica con el Señor. Es el primer camino, ¿no? Para mí rezar por alguien es tenerlo presente. En mi madrugada, yo salgo ahora de Nazareno, yo vi el primer tramo del Señor, y hay una parte muy íntima que es la que yo me dedico y expresamente hago mi estación de penitencia, sobre todo hacia Campana, donde yo me pierdo. Es difícil verse en la Macarena, aunque parezca mentira, pero te pierdes, ¿no? Y yo le dedico todas esas horas a rezar. Y rezar significa acordarme de alguien y dedicarle una oración. Ahí aparece en esas 2 horas, 3 horas, prácticamente todas las personas que de alguna manera tengo relación con ellas. Y rezo por ellas. Pero tú sí pides en esa levantada con Rafa Serna que el Señor cure a Rafa. Sí. Y desgraciadamente el Señor no le ha curado. Y Rafa está hoy arriba con él. ¿Por qué se permiten esas injusticias en la vida? Yo no digo que Él las permita, pero ¿por qué suceden? Y muchas veces a personas buenas como Él. ¿Por qué? La vida tiene un valor numérico, pero después la vida tiene un valor en intensidad. Rafa vivió la vida muy intensamente, ¿eh? Y hay gente que son capaces de vivir más vidas que nadie estando menos tiempo aquí. ¿Vale? Entonces, evidentemente nadie quería que se fuera Rafa, ¿no? Pero alguna gana de ver a la reina de las marismas tendría Rafa, ¿vale? Pero que Rafa, el tiempo que estuvo aquí, vivió la vida. Eso es seguro, 100%. Eso es lo que no nos podemos perder. Estar aquí y no vivir la vida. Vivir. Vivir. Y vivir. Yo, antes de nada, ¿no? Yo creo que siempre hay que recordar a Rafa, sobre todo a las buenas personas, a los buenos cristianos como él lo fue, y creo que hoy él tenía que estar aquí, lo está, como tu padre, que también está. O como también está Miguel Loreto, ¿no? Hombre. Esta fue la última levantada de Miguel Loreto. Y el Señor quiso que fuera contigo y con él. La madrugada antes del miércoles santo, antes de la madrugada, fui a verlo al Hospital de la Caridad donde él estaba, ¿no? Yo a Miguel lo conocía, lógicamente, siempre me pareció alguien
distinto. Los Loretos son todos distintos, ¿eh? Los Loretos son, para mí es un apellido que a mí me llena, un apellido muy macareno y a mí me llena mucho los Loretos, ¿no? Pero los Loretos son muy peculiares, ¿no? Y entonces fui a verlo y resulta de que Miguel no estaba. Y estaba su hermana Dolores. Dolores lo cuidó muchísimo. Y entonces, claro, yo iba solo y me dijo, ¿tú quién eres? Me preguntó Dolores Loreto. Y yo decía, ¿y qué le digo yo? ¿Quién soy? Que el que va ahí ahora donde iba su hermano, ¿qué le digo yo a Dolores, no? Y simplemente le dije que era una persona que admiraba a su hermano y ya está, no quise transmitirle más nada, ¿no? Miguel lo llevó Fali Lobo. Bueno, pues tuvo el cariño de recogerlo del hospital, llevarlo. Miguel, vamos a ver, ¿has resucitado? Miguel dijo que sí. Además, la última levantada con el resucitado, ¿no? Claro, Miguel no era tampoco de ver muchas cofradías, era pero bueno, Fali lo convenció, se presentaron allí y yo cuando lo vi me dio mucha alegría ver a Miguel. Y digo, Miguel, venga, llama. Se levantó, ya tenía una cierta dificultad, llamó. Entonces Fali fue a sentarlo y digo, no lo sientes, llama y que él... Y las cosas del Señor, no vamos a hablar de otras cosas. Sonó, con el tiempo me enteré de que la marcha que sonó era Cristo de la Sentencia, que es una de las marchas que menos tiempo dura, es una de las marchas que tiene mucho tiempo. Tampoco yo le podía pedir paso a los costaleros porque, bueno, tenía una cierta dificultad, lógicamente. Terminó la marcha, echó el paso abajo, se sentó, le dijo al Señor que lo pusiera bueno. Miguel sí le dijo al Señor, ponme bueno. Y al poco tiempo, pues, ya se fue con el Señor al cielo, ¿no? Pero es uno de los momentos más bonitos delante de un paso, ¿no? Con Miguel Loreto. Miguel Loreto hizo que el Señor de la Sentencia fuera el Señor de la Sentencia, no el Pilato. ¿Te parecía a él? Miguel Loreto se parece al Señor de la Sentencia. ¿Viste cómo era? ¿Él se estaba despidiendo de la vida ahí? Miguel estaba cansado. Quizá ese ponme bueno, déjame ya. Estoy viendo en esta mesa el mapa de tu vida, ¿no? Las personas, las devociones, los recuerdos, ¿no? El puzzle donde se articula pues el paso del tiempo, ¿no? El tempus fugit, ¿no? Pero para seguir completando este mapa tenemos que hablar de tu devoción mariana, ¿no? De la Virgen del Rocío, que también es tu madre, ¿no? Sí. ¿Qué historia, qué momento tienes grabado a fuego con la Reina de las Marismas? Bueno, es una devoción no familiar, una devoción que me inculca una familia, no mi familia. Familia Manoli, además siempre veía o siempre se acompañaba con el apellido Venancio, que era su marido, Manoli la de Venancio, ¿no? Esa era, yo le digo que es mi madre del Rocío, de hecho una persona que no está, otra de las personas que me marcaron la vida. Cuando yo miro al cielo es la persona que cuando miro siempre está, porque sé que siempre me protege, ¿no? Y ella me enseñó a querer a la Virgen, pero me enseñó a querer a la Virgen desde el respeto. Creo que la devoción mariana, la devoción a la Virgen del Rocío, la devoción de Almonte, no nos olvidemos que nosotros somos unos invitados a su fiesta y a su romería. Es algo de Almonte. Manoli me enseñó siempre a tener ese respeto
hacia las diferentes formas de querer a la Virgen, ¿no? Porque a la Virgen del Rocío se quiere de muchísimas maneras, ¿no? Y tiene una magia especial, la marisma tiene una magia especial, todo lo que rodea aquello. Yo llevo 40 años haciendo el camino con Huelva, con mis amigos de Siempre Andando, con un grupo de amigos, y yo he vivido muchas cosas detrás de ese camino, de esa peregrinada a la Virgen, ¿no? Todas las hermandades al final lo que hacen es una peregrinación hacia la Virgen, ¿no? Ha habido un cambio muy radical. Antes, quien iba al lado del sin pecado, esa gente que iba andando, eran las promesas. Las promesas ya se han diluido en los peregrinos. Las promesas eran aquellas personas que tenían algo que concederle a la Virgen, algo que agradecerle a la Virgen, una petición. Sí, al final era una forma de hago este sacrificio por la Virgen, ¿no? En cualquiera de las fechas, de los motivos. Esa gente era gente de muchísima fe. Era gente de tanta fe que parecía que hasta que era fácil lo que estaban haciendo, ¿no? Y de ahí se puso un poco de moda el tema del peregrino. Y entonces a partir de ahí empezaron a peregrinar y tenemos los peregrinos. Las promesas todavía continúan, lo que pasa que es más oculta, ¿no? Yo te podría contar muchas cosas de ese camino, pero bueno, te cuento algo muy significativo que pueda entender a lo que me estoy refiriendo con las cosas de la Virgen, ¿no? Veo dos personas con una cierta... Bueno, que no me pegaban que estuvieran allí, en definitiva, ¿no? Y yo me acerqué. Hola, ¿qué tal? Y eran dos hermanas que venían de Mallorca. Eso fue el jueves de camino. Digo, ¿qué hacéis aquí? Pues no, pues venimos a conocer esto. Me seguía extrañando, pero... Dije, hombre, la verdad es que teníamos un hermano que durante muchísimos años hacía el camino con Huelva. Sí, hacía el camino andando. Digo, pues si hace el camino, seguro que yo lo conocía. Y siempre nos decía, tenéis que venir, tenéis que venir, tenéis que venir. Y nosotros siempre decíamos, el año que viene, el año que viene. Pues ese año que viene, nuestro hermano se puso malo y murió. Y entonces no existió nunca el año que viene. Yo en aquel momento no le pude decir nada. Le dije nada, pues si hace falta algo, pues. Al día siguiente, ¿qué tal? Ya iba ya cansado de los 2 días. Yo me di cuenta ya de que la Virgen me estaba diciendo cosas, ¿no? No a mí, a ella. Lo que pasa es que era yo el transmisor. Y le dije, ¿qué tal? Muy bien. Digo, esto es bonito. Dice, oh, es que teníamos que haber venido con mi hermano, Digo, no. Usted está ahí aquí porque tu hermano, vuestro hermano, está aquí. Tu hermano está aquí, sí. Todas las veces que os dijo que vinierais, ahora que él no está físicamente, pero sí, de alma y espíritu, está aquí. Y su hermano estaba allí. En ese momento rompieron a llorar y se dieron cuenta que su hermano estaba allí. La fe. Claro. La fe. Totalmente. La fe. Y fíjate que te preguntaba por una historia de la Virgen del Rocío y el listón estaba alto porque a la última persona que le pregunté eso en este programa me dijo que la Virgen se le había aparecido. Y ha habido muchas personas que se han reído de él, como de Jesús, ¿no? Lo tomaron por loco, se burlaron. Y yo creo que en esa aparición que tuvo Andrés Cañada, él me enseñó la fotografía y se veía la sombra del manto de la Virgen de Almonte. Había un 90% de que fuera una aparición, pero un 10% de que fuera mera casualidad. Y ese 10% es la fe. Y en ese 10% está la fe de creer o no creer. Manoli, mi madre del Rocío, claro. Yo, si te cuento cosas, aquí hay cosas que no son fáciles, ¿no? Mi primer camino lo hice yo con la hija de Manoli.
Manoli tenía 5 hijos. Esa niña Mercedes tenía 14 años. Le entró un cáncer de hueso. Yo hice ese primer camino con ella y después falleció. Y Manoli jamás le volvió la cara a la Virgen. Es una persona de fe, pero es imposible mantener una fe si la Virgen no te ayuda. Sí, como ser humano, el dolor de un hijo es imposible de superar. Imposible. Solo se puede encontrar el consuelo si la Virgen te ayuda. Y a Manoli le ayudó. Y no le perdió jamás la cara a la Virgen. Es difícil continuar la entrevista, ¿no? Porque es muy difícil superar los testimonios de fe que hoy aquí estamos contando, pero creo que son necesarios, Javier, porque hay mucha gente que le hace falta a la Virgen y hay mucha gente que no cree, pero saben que la necesitan y ellos no son conscientes, pero saben que la necesitan. Al Señor y a la Virgen nos hace falta a todos, a todos. Mira, yo tuve la suerte de estar, soy muy malo para la fecha y tampoco pasa nada. 10, 8, 9 años, no sé. Siendo contraguía de la Virgen de la Esperanza. Por motivación propia, por indicación propia o por sentimiento propio, yo nunca pasé de tercer varal. Sí, no hay ninguna fotografía mía delante de la Virgen de Esperanza cuando iba de contraguía. Nunca, nunca, nunca. Pero no eras contraguía entonces, ¿no? Iba de contraguía, pero nunca pasaba hacia adelante. Ah, vale, vale. Nunca. De acuerdo. Solo cuando la Virgen llegaba al atrio y ya se volvía, entonces yo le veía la cara. Yo le veía la cara cuando salíamos y ya no le volvía la cara hasta el atrio, ¿no? No la veía, no veía a la Virgen, ¿no? Pero sí la veía reflejada en los ojos de toda la gente que la miraba. Y era maravilloso ver cómo la gente esperaba a la esperanza, así, cómo la gente necesitaba que la esperanza le llegaba. De verdad, ¿eh? Gente que esa cara de felicidad, esa iluminación que estaban viendo la Virgen era una alegría para ellas. Pero si era importante la esperanza, era porque después había la desesperanza. Y la desesperanza ocurría cuando pasaba el tercer varal, cuando dejaban de ver a la Virgen. Se rompían, Curro. Se rompían. Cuando la esperanza pasa a ser desesperanza. Era terrible. Como la Virgen ya no estaba con esa gente. Que llevaban no unas horas esperando a la que viniera, a lo mejor llevaban un año entero que la Virgen llegara a su sitio. Y cuando la Virgen llegaba a su sitio, era la explosión de júbilo, de alegría. Y cuando la Virgen pasaba, era la auténtica desesperanza. Afortunadamente el primer año, es una anécdota, yo a los ensayos llevaba unas bolsas de frutos secos y yo se los daba a los costaleros y los costaleros pues tomaban los frutos secos en los ensayos, ¿no? Y yo le decía, vale, pero la madrugada a mí no me puede faltar nunca una estampa. Entonces yo llevaba una estampita y el que solía en el Zancro, o Velarde o Fran, dame una estampa. Y él pedía las estampas y yo no sabía de quién era la estampa y siempre llevaba una estampa en la mano, ¿no? Entonces a esas personas que quedaban mal heridas por esa desesperanza, yo le daba una estampa, ¿no? Gente anónima, gente desconocida, ¿no? Era como decir, la esperanza sigue contigo. Repartir esperanza, ¿no? Ser un emisario de la Virgen, ¿no? Eran momentos muy bonitos vividos allí.
¿Se puede ser costalero sin creer en Dios? ¿Se puede ser los pies de Él sin ser ni sentirlo a Él? ¿Se puede ser parte de su todo y no creerlo? Esa pregunta es buena, ¿no? Opinar sobre eso será utilizar el nombre de Dios. ¿Quién somos nosotros para decir que esa persona, Dios o la Virgen, no lo quiere allí a su lado? ¿Quién somos nosotros para decirle a esa persona si es respetuosa, si sabe estar, no puede estar? Es complicado, ¿no? Podríamos meternos, bueno, pues tendría que estar bautizado, tendría que ser hermano. Muy bien. Pero es que las imágenes tienen esa capacidad de atracción, ¿no? Nosotros hemos tenido costaleros que de alguna manera han llegado por, bueno, pues por algo que le ha llamado la atención, por algo que dentro de sí se ha removido los cimientos. Yo quiero estar, yo quiero participar de lo que ustedes hacéis, y con el tiempo se han bautizado, son cristianos, son católicos y ahora mismo son parte de la Iglesia. Y empezaron sin creer en sus pies. Sin saber realmente lo que estaban haciendo. Es difícil, es decir, es difícil enjuiciar a las personas. Yo no me gusta enjuiciar a nadie. ¿Cuál es la historia de Diego Luna? Diego Luna era un amigo de Francisco Berjano, fue pregonero y hermano mayor de Veracruz, costalero también, que sacó con nosotros la paz, amigo de las carreras, del parque. Entonces un día corriendo me dijo, Javier, tengo un amigo de Veracruz que es hermano de la hermandad de la Macarena y quiere sacar la esperanza, ¿no? ¿Tú crees que puede tener alguna posibilidad? Digo, no sé, Kiko, que vaya a la Igualada, que hay que ir, ¿no? Total, que fue a la Igualada, se presentó, no sé si había ido ya varios años, y bueno, lo que pasa siempre, que no hay sitio. Qué duro es no saber la historia de cada persona que está puesta en una fila para buscar un sitio en una cofradía, ¿eh? No sabemos lo que hay detrás de cada persona. No sabemos a cuánta gente le estamos quitando estar cerca del río, ¿eh? Esto no es solo que haya mucha gente, sino a cuánta gente le estamos quitando ese posible acercamiento al Señor, ¿no? Total, que no hubo posibilidad, no había, ¿no? Pero en un ensayo hay un costalero de la Virgen que selecciona de la altura justamente de Diego, y entonces se llama a Diego. Oye, Diego, mira, ha pasado esto, esta persona ha seleccionado y es de tu... Sí, eres la persona... Bueno, Diego le entró una alegría fantástica. Diego empieza a entrar en la cuadrilla y ese es el año de la lluvia y que no sale, solo salió la Esperanza de Triana. Solo se movió la Virgen, bueno, si son 2 metros te exagero, bajarla del escalón que se pone, 1,5 metros. Le tocó a su cuadrilla. Diego se metió debajo de la Virgen y después de esa Semana Santa Diego le diagnosticaron un cáncer. Estuvo luchando con la vida muchísimo tiempo y no consiguió recuperarlo. Fue costalero de una chicota de la Virgen, de una chicota. Todo lo que tuvo que ocurrir para que Diego le diera una chicota a la Virgen.
¿Y por qué se lo lleva? Bueno. No tengo explicación. Pero como soy hombre de fe, pienso que el Señor y la Virgen lo tendrá a buen recaudo y que la Virgen, que la esperanza con esa chicota que le dio, quizás le daría mucha vida. Yo creo, ¿no? Porque estas historias las tienes que madurar y reflexionar para intentar sacar una conclusión, ¿no? Yo creo que en esto de la vida, el Señor y la Virgen nos ponen por la sociedad, nos lanzan del cielo a la tierra con una misión. Y hay ciertas personas que cumplen esa misión. Habitualmente son buenas personas, las que se van antes porque ya han cumplido su misión. Y para mí, es la única explicación que yo le doy a todos estos ejemplos que hemos mencionado. Diego, Rafa, tu padre, aquellos rocieros que se quedaron en el camino eternamente, ya habían cumplido su propósito en la tierra. Y la Virgen y el Señor le dijeron, vuelve para arriba. Puede ser, aquí al final estamos, esto es una estancia del cuerpo, no del alma. Pero eso me aterra, Javier, porque... ¿Por qué, hombre? Yo tengo a muchas buenas personas, aquí tengo a una, y yo no sé si la labor de estas buenas personas ha terminado ya, y cualquier día se marcha. Y eso me da mucho miedo. Mira, Curro, yo estoy preparado para morir mañana. Yo hoy, estando aquí contigo, me abro en canal, yo voy con el alma abierta porque es la mejor forma. De alguna manera tú tienes que estar preparado para morir mañana. Sí, no dejes nada para mañana, porque quizás mañana no exista. La muerte es el fiel compañero de la vida. La muerte está justamente al lado de la vida. La muerte vive con la vida hasta que hay un día que la traiciona. Entonces la muerte no está lejos. No podemos pensar que es que la muerte es algo. No, la muerte vive justamente a lo nuestro. Quizás si entendiéramos eso, viviríamos de otra manera. Sí. No gastemos energía en odiar, en tener rencor a la gente, no gastemos energía. Gastemos energía en vivir, no en morirnos. ¿Vale? Por eso considero de que hay que estar preparado para morir, pero yo no me quiero morir mañana. Entiéndeme, yo no es que vaya a vivir eternamente, pero no pasaría nada, sí. No pasa nada. Yo hoy a mi hija le he dado un beso antes de venir para acá, a mis hijos lo he llamado, no, claro que sí. ¿Y tu epitafio cuál sería? Algo que tengo siempre puesto, hoy no tenía nada que hacer. Siempre hay cosas que hacer en la vida. Yo creo que tenemos que recuperar más Pero ¿tu padre falleció porque ya no le quedaba nada por hacer? No, mi padre se apagó como una vela. Como la última gota de... Pero que es que hay tanta belleza en la vida. Yo creo que tenemos que recuperar el concepto del humanismo, ¿no? De las artes, las artes tienen que estar más presentes en nuestra vida. Y sobre todo, la fidelidad, ¿no? Hay muchos adjetivos con los que yo te describo. La felicidad no existe ya. ¿Cómo? No existe ya. La fidelidad no existe. Tú le preguntas ahora mismo a la sociedad qué significa la fidelidad y la mayoría no sabrían definirte lo que es la fidelidad. No, aquí hay un ejemplo que estamos intentando difundir, a ver si se le pega algo a alguien, o a mí, quién sabe, ¿no? Sí, no, pero es algo del pasado. Pero, y hablando de la fidelidad, aplicándolo al mundo del costal, más que al mundo de los trajes negros, como es tu caso, ¿cómo se explica que un costalero que lleva toda la vida sacando a su devoción, a su Cristo, a su Virgen, deje de hacerlo porque su capataz, con el que sacaba su Cristo, ha dejado de serlo? Vale. ¿Eso cómo se explica para que la gente lo entienda? Antes de irnos a publicidad.
ese costalero va a dejar de querer al Señor. Ese costalero va a dejar de rezarle al Señor. Ese costalero va a dejar de ser o va a dejar que el Señor se vaya de su vida. Si realmente tiene esa devoción a sus titulares, el Señor va a estar ahí y lo va a seguir queriendo. Sí, que yo no vaya delante del Señor la sentencia no significa que no tenga la devoción. No significa que yo no siga queriéndolo. No. Claro, pero un costalero elige antes a su capataz que a su devoción, en ese caso, en ese sentido, ¿no? Y explicar la fidelidad de qué le motiva a irse con su capataz antes que con su imán. Bueno, ¿Cuál es ese motivo? Esto viene de antaño, ¿no? Esto viene de antaño. Esto es una forma de entender este mundo, que va evolucionando y que cada vez va a cambiar más. Este mundo procede de los asalariados, ¿no? Donde había un capataz que era el responsable de esa cuadrilla, que cobraba un dinero, ¿vale? Y que ese dinero después se lo pagaba a los costaleros, ¿no? Por lo tanto, había una mano de obra asalariada que cobraba y que los costaleros querían ir con ese capataz. ¿Por qué querían ese capataz? Porque le pagaba. Y si tú no comulgabas con esa forma, lo tenías fácil. El capataz no te llamaba o el capataz no iba. Por lo tanto, el concepto de piña por la autoridad del que pagaba estaba clara, ¿no? En esa transición, ese modelo se continuó, ¿no? Sí, un capataz que era el responsable de esa cuadrilla con esa autoridad, ¿no? Por lo tanto, había una fidelidad hacia ese capataz. Con el paso del tiempo, esto está cambiando. El concepto de autoridad cada vez va a desaparecer más. Y cuando desaparece la autoridad, quizá también aparece el concepto de fidelidad. Pero puede aparecer otros conceptos. Me explico. El capataz del siglo XXI, yo creo que va a aparecer más como la figura del líder. Entonces, ya los costaleros no tienen que estar allí porque se deban a la autoridad del capataz, sino porque crean en el liderazgo del capataz. Me está pareciendo muy interesante esta entrevista y nos queda una hora. Es decir, todo lo que hay aquí para la hora que queda de programa es brutal. Disculpa que te haya interrumpido, pero tenemos que hacer un corte publicitario. Y a partir del corte vamos a vivir sorpresas, momentos muy emotivos y todo lo que queda por conocer de Javier Prieto, porque hasta ahora hemos vivido un 50% de lo que esconde este señor. A la vuelta de publicidad conocerán el otro 50%. Regresamos en unos instantes. Seguimos recordando a las personas, a las devociones y a los seres queridos que han marcado la vida de Javier Prieto y que sobre todo han confeccionado su alma tal y como hoy la estamos descubriendo. Antes de marcharnos a publicidad os decía que faltaba un 50% por conocer a Javier Prieto, un 50% de historias, de personas, de vivencias, de enseñanzas y de nombres propios que quién sabe si hoy se van a sentar también en esta mesa. Les aseguro que nos queda todavía mucha noche, nos quedan todavía muchos momentos y yo creo que hay uno, antes de darle paso a Javier, yo creo que hay uno que estaba ya tardando en salir, con el que hemos anunciado la promoción de este programa, entero dedicado a él. La actualidad vendrá la semana que viene. Y era una levantada que el propio Javier Prieto daba en la calle Feria, antes de llegar a la calle Relator con el señor de la sentencia, por Ángel, un niño que estaba malito y que necesitaba la ayuda del Señor y también de la Virgen, de la Esperanza. La necesitaba a ella y a él también. Vamos a recordar cómo fue ese momento en el que Javier Prieto le dedicaba la levantada a un costalero que trabajaba en la tierra. Pero si difícil ese costalero ahí abajo, más difícil ese costalero aquí afuera.
aquí delante del Paso Ángel. Un angelito del Señor. Y su familia sí que son costaleros. Costaleros de la vida. Y no se han quejado ni una vez. No le ha pesado nunca, nunca. Eso es el costalero. O sea, por los costaleros que no cogen kilos. Porque todos los cogen con el corazón. Por ti, guerrero, y por los otros costaleros. ¡Dos por igual valientes! Sí, bueno. ¡Este! Bueno, es de las veces que uno se siente instrumento del Señor y de la Virgen, ¿no? Yo no conocía a Ángel, tampoco conocía la historia de Ángel, ni sabía que Ángel estaba allí. De hecho, esa levantada, pues los costaleros lo pidieron por Manolo Guerrero, el costalero más longevo que ha estado debajo del Señor de la Sentencia, ¿no? Ese año se retiraba y ellos pidieron que fuera por él. Y en ese instante el fiscal, Fernando Cabezuelo, me llamó y me dice, mira, que será levantar por este chico, ¿no? Me di la vuelta y cuando vi la vuelta, pues lo vi a él. Él estaba asustado, no te puedo decir asustado porque delante del Señor uno no puede estar asustado, ¿no? Pero estaba como diciendo, ¿qué hago yo aquí, no? Pero miré a las caras de la gente que lo acompañaba, ¿no? Y me brotó eso, ¿no? Porque realmente los costaleros somos muy presumidos y nos gusta mucho decir los kilos que los cogemos, pero hay gente por ahí que hay, como digo, costaleros de la vida. El Señor le manda que se apriete bien la faja y que empujen para arriba, ¿no? Y entonces estaba claro que era la familia de él. La que estaba apretándole fuerte para que ese niño tirara para arriba, pidiéndole al Señor con todas sus ganas que lo pusiera bueno. Ya después, lógicamente, pregunté por él, que cómo estaba, le hice un pequeño seguimiento de a ver cómo iba la evolución. Tenía una enfermedad un poco complicada, bastante difícil. Y recuerdo en un besamanos de la Virgen, en la cola del besamanos de la Virgen, encontrarme con el Padre. Y le pregunté por él. Y me dice, el que está a tu lado es él. Me sacaba ya más de una cuarta. Digo, ¿este Ángel? Dice, sí, este Ángel. Bendito sea Dios y bendito sea el hombre bueno. Pues adelante, los hombres buenos. Adelante, Ángel. Y adelante, Rafael, que después de 10 años se van a volver a reencontrar con Javier Prieto. Hombre, puedo levantarme, ¿no? En el sitio. Quiero dar un abrazo a Ángel, tío.
Pues tomen asiento. Por aquí, padre, Rafael, Ángel por ahí. Vienen ahora nuestros técnicos a colocaros los micrófonos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y para mí es un honor que esta escena se haya vuelto a repetir. Para mí es un honor que hoy de nuevo reunamos a unas almas que han sufrido mucho, que han luchado mucho y que hoy están aquí. Y yo quiero decir que esto es un milagro. Esto es un auténtico milagro. Y aquí los tienes, Javier. Por verlos aquí, para mí ya merece la pena haber echado el rato este contigo y todo el tiempo que llevas preparando esto. Porque evidentemente este que está aquí es el que manda. Ese era tú, tío. Ese era tú. Tú dirías, ¿qué hago yo aquí, no? Ese día, ¿no? Estabas con tu abuela, ¿no? Tu abuela es la que estaba a tu lado, ¿no? A mí tu abuela no se me quita de la cabeza nunca. Yo después pregunté por ti mucho tiempo, ¿no? Pero la imagen de tu abuela, tío, nunca se me borraba. Porque para una abuela un nieto es lo más grande, ¿no? ¿Cuántas veces le habrá rezado ella al Señor de la sentencia para que tú estés aquí hoy? Él es un ejemplo de vida, tío. Aquí está. Ángel. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué le tienes que decir a Javier? Porque se ha levantado y ese día no lo voy a olvidar nunca. Esa mañana fue para mí la más importante. No solo para mí, para mi familia y para los que estaban allí conmigo. ¿Tú eras consciente de lo que estaba pasando? No. No. Yo no me lo imaginaba. ¿A ti te ha faltado la esperanza en algún momento de tu vida? Nunca. 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 Ni me va a faltar. Olé. Somos hijos de ella. Esto es un milagro. Embajadores de esperanza. Ella es la luz, la hermandad, mi casa, mis hermanos, no tengo hermanos porque soy hijo único y mis hermanos los encuentro allí. Ejemplo. Mi vida, nuestra vida. Siempre hay un motivo, siempre hay una razón para ir, para hablar con ella. Ya es la luz que nos ilumina día a día, a lo que nos agarramos diariamente, por la que vivimos los macarenos, con la que soñamos, con la que buscamos, con la que queremos, con la que amamos, todo. Ella es todo, ella lo alcanza todo. Y en mi casa ya vamos por la 5ª generación de macarenos. Ya hoy mis nietos, este domingo, mis nietos, por fin debutaron, como ellos dicen, debutamos como macarenos, porque en mi casa no se sienten macarenos hasta que cogen por primera vez un cirio. Y en mi casa vamos ya por aquí, la quinta generación. Y creo que seguirá. Una vez me preguntaron, Manolo Martínez, también un macareno que ya está en el cielo con la Virgen, él hacía el sábado santo una comida, y esa primera comida que yo fui, me preguntó qué sentía yo, ¿no? Y lo que acaba de decir Rafael, él ahora mismo todavía lo digo con más rotundidad. Yo quiero ser el último de la fila de los macarenos. Con eso tengo bastante. El último pasa por delante mía, no, el último.
porque con gente como ella me siento el último siempre. Ángel, ¿tú has llegado a tener miedo? Sí. El miedo hay que tenerlo siempre. Sin miedo no se puede vivir. ¿Y qué te hace curar ese miedo? Tener mucha fe. Tener mucha fe. ¿Crees que el hecho de que tú hoy estés aquí con tu padre es un milagro de la Virgen y del Señor? Sí. Lo es. A mí sí. ¿Por qué? Puedo explicarlo. Adelante, Rafael. Lo que pasa es que a él le cogió demasiado pequeño, porque a él le pasó... ¿A él qué le pasaba? ¿A Ángel qué A él le pasaba? diagnosticaron, es que el número no me gusta decirlo, no me gusta, es un número muy feo. Cuando cumplió los 12 más 1, le diagnosticaron un sarcoma de Ewing en la tibia y peroné del pie izquierdo, a la altura en la altura del tobillo. Y proceso largo. Tenía eso, era un niño, no sabía a qué se enfrentaba, ni qué es lo que iba a pasar, ni que él en casa también le dimos mucha normalidad a la cosa, por él, porque no estuviera asustado, porque es el más chico de 5, yo tengo 5 hijos. La mayor se lleva con él 20 años, mi hija mayor se lleva con él 20 años. Entonces hicimos una conjura, ¿no? Aquí esto es normal, esto lo vamos a superar y la única forma de superarlo es entre todos y todos juntos, todos de la mano, codo con codo y vámonos de frente y como eso, como ella, de frente y afrontando eso de frente. ¿Y ese milagro cuándo y cómo se produce? ¿Cuándo se cura Ángel? Bueno, Ángel tiene un proceso bastante largo porque primero le hicieron un injerto de hueso no sé cómo explicarlo porque no tengo ni idea. Un injerto de hueso y este injerto de hueso cogió bien, agarró bien, pero se volvió a reproducir justo en el mismo sitio pero en partes blandas, porque en principio lo tenía en el hueso, lo que es el hueso. Se le veía un buen agujerito en una simple radiografía. Y al tiempo de estar andando, ya empezó a andar con su bota, ya tenía movimiento, se le empezó a inflamar otra vez el pie y descubrieron que había vuelto este sarcoma de Ewing, pero en partes blandas. Entonces ya tomaron la decisión de amputarle. Le duró 5 minutos el llanto. 5 minutos le duró el llanto. De veras. Cuando le dijo su oncólogo que tengo que nombrarlo porque lo queremos en casa, bueno, él dice que es su mejor amigo. Él no dice que es un médico, él dice que es mi mejor amigo. Nacho Gutiérrez nos dijo a la madre y a mí que habían que amputarle la pierna. Y le digo, Nacho, yo no voy a ser capaz de decirle a mi hijo eso, porque mi padre, que en paz descanse, ya goza de la presencia de ellos, que es el que nos enseñó a ser macarenos, o por lo menos parecerlo, también era amputado. Pues la abuela, madre, palo muy gordo, pero digo, mira, yo no se lo voy a decir, yo no puedo decirle a mi hijo que le van a cortar la pierna, que le van a amputar la pierna. Mi mujer tampoco, evidentemente, si un padre no puede, una madre menos todavía, porque al fin y al cabo es la madre.
Y bueno, pues 20 tardía que yo voy a hablar con él. Fuimos a los 2-3 días fueron y le dijo, Ángel, tengo que hablar contigo y pasa esto. 5 minutos. A los 5 minutos me dice, ¿me vas a dar el carro eléctrico del abuelo? Digo, yo sí, claro, no te voy a dar el carro eléctrico del abuelo. Si lo que es del abuelo es de vosotros, no es mío. Se acabó. Cuando le amputaron la pierna, estaba en la sala de despertar y abajo toda la familia, imagínate, ¿no? Toda la familia, todos los hermanos, las hermanas, el hermano, las hermanas, y me llama por teléfono, ¿sabes? Familia de Ángel Ramírez. Cojo el teléfono y dice, sí, mira, sube que te está llamando tu hijo, te está llamando a grito. Sube, bueno, subo corriendo, entro en la sala de despertar y me dice la enfermera, ¿tú eres el padre de Ángel? Sí. Mira, ahí está la cama. Miro la cama y me lo veo dormido, encogidito, dormido. Y me hace así con la mano, que me acercara. Y cuando me acerco me dice en el oído, papá, ya no da más problemas. A tomar por saco la pierna. Recuerdo que estaba un yerno mío, uno de mis yernos, mi yerno nene, que no pudo aguantar, se fue corriendo, porque la entereza, la fortaleza, el quererse curar, el querer seguir aquí con nosotros. Y de ahí salió una frase que él siempre lleva, siempre, además creo que lo publica mucho, que lo llene tatuado, que es fuerza y valentía. Y esa frase en mi casa pues es todo. Después, a los 5 años, cuando ya este proceso ya estaba acabando de la pierna, ya 5 años ya pronto, empezaríamos ya un año, a revisiones por año, le diagnostican un osteosarcoma en el hombro derecho, un tumor totalmente distinto al que tenía, de la misma familia, pero bastante menos agresivo, gracias a Dios. Bastante menos, muchísimo menos agresivo. He tenido un proceso también de un año, en un año operado, en un año operado, en un año dado quimioterapia y en un año volviendo a su banda, a su vida, a su historia, a su sueño, a su señor de la sentencia. Y a su banda de la Centuria Romana. Volvé a la Centuria, porque ya pertenecía después, a posteriori de la pierna, entró porque era su sueño, pero bueno, de la dificultad que él tenía, bueno, pues se habló, se comentó quien tuviera que hacerlo. Yo hablé con Fernando Cabezuelo, que fue el que, como tú sabes, me une mucha amistad con él, de hace mucho tiempo, y que el niño entra a la Centuria, y habló con quien tuviera que hablar, yo no sé con quién tú habló, y el niño pues está en la Centuria y goza de ella, y disfruta de ella. Y es su forma de rezar. Toca la caja, ¿no? Ahora... Toca el tambor. Pues el tambor, pero antes tocaba el bombo, ¿no? No. Siempre ha tocado el tambor. No, el bombo, aprenden todos a tocar el bombo, pero él no se lo puede colgar. Porque él al no tener hombro... El hombro no le cuesta. Él hace un esfuerzo porque él tiene media clavícula. Y en esa media clavícula es donde se engancha el tambor. Y después una pierna menos. Él le echa coraje. Él es macareno. Es que hay... Él es macareno. Hace poco hubo una conversación, no sé con quién fue, no me acuerdo. Lo importante es lo que dijo, no la persona que se la dijo. Yo estoy aquí ni por mi padre, ni por mi abuelo, ni por mi madre, ni por mi padre, ni por mis hermanos.
Yo estoy aquí por los 3 que están en los altares. Que aquí nadie, a mí me mueve, esta es mi forma de rezar y esta es la que yo quiero. Y una pregunta, Rafael, ¿qué le decimos entonces? Bueno, yo creo que hay poco que decir después de ver esta imagen, pero ¿qué le decimos entonces a todas aquellas personas que no crean en Dios? Después de lo que ha pasado, ¿qué le podemos decir a esas personas que están en su derecho de no creer? Yo pienso, pero que aquí estamos para hablar. ¿Qué le diría? Yo pienso que se miren en su interior y miren hacia adentro, porque yo creo que todo el mundo cree en Dios, lo que pasa es que ellos no lo saben. Dios está en todos sitios. Dios también está ahí. Yo lo veo así. ¿Por qué? Y te digo el por qué. Porque conozco gente que me dicen, o personas que me dicen, que no creen en Dios, pero siempre me dice, siempre hay un momento, si Dios quiere, vamos a ver, si tú me acabas de decir que no crees en Dios, ¿cómo dices si Dios quiere? Porque Javi y yo podemos decir si Dios quiere, porque nosotros creemos en Él, lo queremos, lo amamos, ¿no? Lo amamos, ¿no? Entonces, si tú no crees, ¿cómo vas a decir si Dios quiere me tocará la lotería? Y ya por último, porque lógicamente nos encantaría seguir aquí horas. Pero encantado. Con Javi hacía tiempo que no lo veía. Y yo que estés aquí con nosotros y sobre todo que estemos conociendo este testimonio. Ángel, después de todo lo que te ha pasado, ¿qué consejo nos darías a todos? ¿Cómo debemos encarar la vida? ¿Qué has aprendido tú con lo que te ha pasado? Pues porque no hay que tener miedo a vivir, que tiene que disfrutar del último día como si fuera el último de nuestras vidas. Y poco más. ¿No hay miedo a vivir? No, claro. La vida, estamos aquí, como ha dicho Javi, estamos de paso, es una cifra. Es una cifra. Y cuanto más cosas hagamos, pero fíjate, más lo hemos vivido. Y fíjate, ¿no? En este calvario, hay un día, una mañana, que este señor os dedica 1 minuto de su vida. Yo voy a tomar ese minuto como una medicina. Sí. ¿Cuánto sanó ese minuto en vuestra vida? Mucho, para mí mucho. Para mí mucho. Mucho. 1 minuto, ¿eh? Mucho, pero... En un calvario. Mira, yo aquel año solicité el primer tramo porque sabía que le iban a hacer algo. No me contó, Fernando no me contó nada. Me dijo, oye, mira, está pendiente que le van a hacer algo a tu hijo donde tu familia para todos los años. Claro, como ya te digo, somos amigos, pues sabe dónde mi familia para todos los años. Y como tengo la casualidad de que debajo del paso, en aquel entonces, quedaba un primo hermano mío. Y entre ellos y yo lo pudimos organizar. Yo solicité el primer tramo, como te he dicho. Le dije a mi diputado de tramo, oye, mira, que van a pasar esto con mi hijo. Tú me quieres avisar cuando el paso del Señor esté cerca de la calle Feria, en la esquina con Relator, me quiere avisar, decir cuando esté más o menos, para que me dé tiempo a mí de salirme, porque yo tenía que atravesar los armados, y atravesar los armados es complicado. Y con una capa y con idea de que me diera tiempo de llegar, para que cuando Javi llegara con el paso del Señor de la Sentencia, yo pudiera verlo. El que sale en las imágenes, el único que se ve con el antifaz verde soy yo. Y me dijo Fernando, quédate que para la Virgen hay más. No pude aguantarme, me tuve que meter en la fila. Me metí en la fila, pasé procesando todo, porque se puede ver en el vídeo que mientras que Javi habla con el Señor, con los costaleros, perdón, yo estoy mirando al Señor y cuando me metí en la fila, que ya me encerré en mi mundo, me aparté de la gente, me encerré en mi mundo, empecé a darle vuelta.
Y recuerdo que sufrí un ataque de ansiedad, que mi mismo diputado me pegó un manotazo en el antifaz y me lo quitó porque no quería quitarme el antifaz. Era incapaz de quitarme el antifaz. Me dijo que me saliera, aquí no me muevo. Y ya me vio que estaba demasiado agitado, porque estaba demasiado agitado, estaba pasándolo mal, de verdad. Me quitó el antifaz de un manotazo y me sacó fuera. Me relajé un poquito fuera, allí, a la altura de la calle Señor de la Sentencia, antigua Escudero. Recuerdo, no lo podré olvidar en la vida, jamás. Desde el primer paso que yo di, cuando me dijo, Rafa, el Señor está en la puerta de Montensión. Cada paso que yo di de donde estaba, no recuerdo dónde estaba, pero debería estar al principio de... No, mentira, miento. Estaba en la puerta de Santa Ángela. En la puerta de Santa Ángela estaba cuando me llega el diputado de tramo, aproximadamente, no en la puerta de Santa Ángela. Pero iba en el primer tramo, había solicitado el primer tramo para poder salir corriendo para... Yo no sabía que tú estabas allí. Después llegué a la Basílica. Pero yo no sabía que tú estabas allí. Yo me estoy enterando ahora que tú estabas allí. El Nazareno Verde del... Claro, pero yo no sabía. No, claro, no, claro, sí, es que yo ni sabía que tú estabas allí, ni sabía nada de Ángel. Claro, si es que eso fue... Eso se organizó en poco tiempo. Eso lo organizó Fernando en poco tiempo. Ya no sabía nada. Eso Fernando iba a verlos cada vez que ingresaba. Cada vez que ingresaba en el hospital para quimio, era visita obligada de Fernando. Pues muchas gracias por estar aquí, Ángel, Rafael. No, y quería recordar, perdona, quería recordar nada más que me acuerdo que llegué, no sé si te acordarás, porque es que además me parece a mí que es que nos abrazamos con el antifaz puesto y todo. Porque le estuve preguntando a mi hijo Rafael y me dice, no papá, no te vio la cara. No, sí. No te vio la cara. ¿Es la primera vez que lo estás viendo? Sí, no, después ya lo hemos visto. He contado en un besamano de la Virgen. Es verdad, es cierto. Le pregunto por su hijo y me dice, el que está aquí, y yo me pedí un besamano de la Virgen. La vida. Con V mayúscula, ¿no? Como decía nuestro amigo Alejandro Blanco. Ese abrazo que me di con él, además anónimo, porque yo le dije en el oído, gracias por lo que le has dicho a mi hijo. No, imposible de recordar porque eso hace ya 8 años. Va a ser 8 años. Pues de verdad, muchísimas gracias, Ángel. Nada, de verdad es una alegría. El abrazo, que yo he vivido ahí, con tu padre, contigo y con Javier, no lo voy a olvidar nunca. Así que gracias a la vida, a la esperanza y también a vuestra fe, hoy estamos todos aquí, siendo felices y compartiendo el milagro de la vida, que es vivir. Así que de verdad, muchas gracias a los dos por estar esta noche aquí. A vosotros. Que era indispensable en la noche de Javier Prieto. A vosotros y siempre encantado de verlo y de volverlo a ver y de verlo 1000 veces. Y los tenemos que ver donde nos gusta a nosotros vernos los macarenos. Delante de ellos. Delante de ellos, ¿verdad, Javi? Ángel, gracias. Nada, a vosotros. Un placer, nos escuchamos en la Centuria, que sé que ensayáis aquí cerquita. Sí, en la esquina. Muy bien, pues gracias, de verdad, para mí esto es un honor. Javi. Y es la vida en su mayor esplendor, ¿no? Totalmente. Me han venido muchos momentos vividos como este de forma anónima. Este momento pues ha tenido continuidad en el tiempo y hoy hemos sido capaz, gracias a ti, de vivirlo, ¿no? de volverlo a revivir. Pero al final yo simplemente le tengo que dar gracias al Señor y a la Virgen de darme la posibilidad de que a través de yo ser un instrumento de ella ocurran estas cosas. Nosotros somos inconscientes, es decir, esta es la verdad de las cofradías. Ser capataz es mucho más que ponerse delante un paso, es muchísimo más, ¿no? Y en ese muchísimo más están estas cosas, pero estas cosas se quedan ahí, no se hacen. Yo a Ángel no lo conocía de nada, no sabía nada de su vida, fue algo que sobre la marcha, y sobre la marcha, bueno, pues yo vi a su abuela y cuando vi la cara de su abuela, digo, esto sí que es un costalero. Claro. Esto sí que es un costalero. Pero para que tú veas lo que podemos hacer por un minuto, ¿eh? Claro. Por un minuto, cómo puede cambiar una vida por un minuto, por un gesto, por una levantada. ¿eh? Totalmente. Lo que sana la esperanza y el Señor de la Sentencia, lo que sana cualquier imagen cada vez que sale a la calle, esa es la verdad. Hacíamos un programa de la mentira de las cofradías hace una semana y hoy tenemos 2 horas de verdad.
porque las cofradías tienen todavía mucha verdad. Y aquí está. Todo lo que toca el ser humano lo mancha, ¿no? Desgraciadamente, pero siempre hay pureza, ¿no? Y en estas cosas está la pureza de este mundo, como tú bien dices, la verdad y el sentir o el sentido de lo que son las cofradías. Tenemos que recordar también a otra persona fundamental en tu vida. Hemos hablado de tu padre, de tu madre, de tu hija, de tus devociones. Tenemos que hablar de una persona que aquí se ha mencionado, pero que está relacionada con uno de tus momentos más importantes en tu Semana Santa y en tu vida, como son las Hermanitas de la Cruz y como fue Manolo Santiago allí. Vamos a verlo con el Señor de la Resurrección. Bendita sean ustedes, paloma, reina del cielo y de la tierra, escogida de Dios para hacer caridad por el pueblo que la necesita a usted. Sean ustedes aquí más benditas, más. Escuchadme a mí. Todos ustedes sabéis que está a punto de no venir aquí más, pero el Señor ha querido que vuelva. El Señor me ha dejado volver otra vez y está levantada. Se la pido ya a ustedes para estas santas mujeres. Benditas manos y benditos corazones las de ellas, que dan su vida por los que no tienen nada, por los que lo necesitan todo. Y una de ellas va a tocar martillo. Yo no lo quiero ver subir. Al cielo el Señor, muy despacito, que ellas vean, cuando le estén rezando, se acuerden del Dios nuestro, de la resurrección, de cómo ustedes ese día de hoy lo subieron al cielo muy despacito, sufriendo por él y queriéndolo. Ellas lo quieren a su maña y manera, nosotros la nuestra. ¡Vámonos ya! ¡No lo quiero ver subir! Ha tocado una mano santa y bendita ese último martillazo. Va por estas santas mujeres. Que Dios los bendiga. Esto habría que ponerlo en bucle todas las noches. Antes de dormirte, poner, porque ahí está la verdad. Hablamos de la verdad. Ahí está la verdad. El rezo de un hombre creyente, entregado a lo que más amaba, que eran los costaleros, entregado a Dios, y con esa mediadora como son las Hermanas de la Cruz. Las Hermanas de la Cruz son las que a mí me hacen estar más cerca del Señor. Cuando yo llego allí con el Señor de la Resurrección, el Señor de la vida, y las miro a ellas, estoy absolutamente seguro de que ellas están viendo al Señor. Y en esa mirada yo veo al Señor. Es decir, yo no estoy nunca más cerca del Señor en todo el año que ese instante. En esa fe, en esa alegría, en esa felicidad que tienen. Es maravilloso. Ahí está, Manolo Santiago, que vive y que está aquí junto a tu padre, a tu madre. Totalmente. Y a tantas personas que nos están acompañando en la noche de hoy. Vamos a seguir recibiendo invitados, ¿no? Más sorpresa. Si hoy estamos haciendo aquí el spin-off de los Santiago, pues lógicamente tiene que estar, como no podía ser de otra forma, el patriarca actual de la familia,
el capataz, el líder, el capitán de la saga de los Santiago, como es Antonio Santiago y Pepe Miralles, a los que le pido por favor que entren en el cielo de 101 para completar este relato, este dibujo que estamos haciendo de Javier Prieto. Por favor, pasen ustedes sin miedo, cojan asiento. Antonio Santiago, adelante. Pepe Miralles. Aquí, Antonio, mira. Me alegro mucho. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos, yo no solo seguidor mío, como tú has dicho, sino hermano, amigo de muchos años, de muchas vivencias, no solo vivencias en los pasos, sino vivencias en la vida. Esa vida con mayúsculas que él lleva hablando desde que ha empezado el programa, pues eso es lo que hemos tenido la suerte de vivir, o el Señor nos ha puesto en el camino, que nos unió un día y que lo seguimos manteniendo juntos. Vamos a intentar explicar, veo emocionado a Javier. Hombre. Sí, porque bueno, ya fue una sorpresa lo de Ángel, pero ahora estas dos personas y la persona que ha aparecido antes es la que realmente le ha dado sentido a que yo esté aquí hoy. Sí. Si Pepe Miralles no hubiera intercedido o hubiera apostado por mí y Antonio hubiera sido consecuente con lo que le dijo Pepe, yo no estaría aquí hoy, sin lugar a dudas. Eso no es cierto. Vamos a intentar explicar e ir poco a poco. Pepe Miralles, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Desde Huelva vienes, ¿no? Desde Huelva, el día no está para venir, pero no podía faltar. Por supuesto, pues vamos a intentar justificar y explicar por qué está aquí Pepe Miralles y por qué está Antonio Santiago. Hemos empezado esta entrevista por el final y ahora vamos a comenzar por el origen para concluir este programa dedicado a Javier. El origen está contigo, Pepe, que eres la persona que pones en contacto a Antonio y a Javier, ¿no? ¿Eso cómo fue? Yo creo que no es real, pero bueno, yo cuento... A lo mejor sin ti, ninguno de los tres estamos aquí, ¿no? yo creo que no. Javier, entonces, ¿qué edad tenías tú? 18 años. ¿Cuánto? 18. 18 años. Y era tan apasionado y tan vehemente como ahora, o mucho más, Y yo recuerdo que iba a todos los ensayos, porque yo soy costalero de Manolo Santiago. Después, gracias a Dios, de Antonio. Ha sido costalero de la Macarena, ¿no? De los estudiantes costalero también. de todo. De todo, ¿no? Hasta los pasos de cebra sacado. Perfecto. De todo. Y entonces, bueno, pues la verdad que conseguí que Antonio y Manolo vinieran a Huelva, a una hermandad que yo fundé en el año 72, que fue la primera cuadrilla de hermanos costaleros de Huelva. Y entonces, pues ellos gustosamente pues venían a Huelva a sacar nuestro paso y a enseñarnos a todos, ¿no? Y entonces Javier, como te digo, que tenía entonces 18 años, pues estaba allí pegado a todo, sobre todo a Manolo. A Manolo estaba pegado en cuerpo y alma. Y yo recuerdo, siempre lo cuento porque es una anécdota simpática, que Manolo, con la gracia que tenía de me decía, nunca me dijo Pepe, siempre me decía José. Por eso yo a la gente no le dejo que me digan José nada más que él. Los demás Pepe, no tienen la altura suficiente como para decirme José. Entonces, bueno, pues me dijo un día, José, quítame a este niño de al lado porque quiere que le explique mis 60 o los que tuviera tu padre entonces, no me acuerdo cuánto es, que se lo explique aquí en una hora y yo no puedo, por la gracia de siempre de Manolo. Y entonces yo también le decía, digo, es un jartible total. Y Antonio siempre le vio, por eso digo que yo no influí en nada. Antonio siempre dijo, este chaval tiene una afición enorme, es un tío estupendo y tal. Y los que rajábamos de éramos Manolo y yo, vamos a decir, un pesado. Y la verdad que Antonio siempre lo vio. O sea que mi intervención fue simplemente, vamos, bueno, un puente. Anecdótica. Un puente. Anecdótica. De acuerdo. Y ahora, en este, entiendo, el contexto de Huelva, ¿no? Todo esto sucede en el contexto de Huelva cuando Antonio Santiago va allí a sacar una cofradía y tal, los ensayos, etcétera, etcétera, donde entiendo que ya se acercaba Javier Prieto a aprender. Bien. Con la de personas que podrían ser capaces de estar en tu equipo, con la de personas
que se te ofrecieron con la de personas válidas para formar parte de los Santiago y de estar a tu lado, ¿por qué eliges a un chaval de Huelva? Bueno, no elijo a un chaval porque sea de Huelva, elijo a un hombre bueno, que sí, pero mostraba... teniendo en cuenta que vuestro contexto está en Sevilla y Huelva Sí. está un poquito más alejado. Bueno, sí, pero la verdad es que también Javier se acercaba los fines de semana, venía aquí a Sevilla a ver los ensayos, por ejemplo, los ensayos de la Macarena, los ensayos que teníamos nosotros los fines de semana, cuando él podía acercarse a Sevilla venía, ¿no? Bueno, las cosas no son elegirlas, ¿no? Como tú has dicho, pero sí que ¿por qué Javier? Pues porque Javier mostró desde el primer momento en sus intervenciones, en sus conversaciones, en sus preguntas, ese interés y ese conocimiento o ese valor ahí en su interior de ser una persona interesada por este mundo. Entonces, cuando tú ves que hay gente que le interesa, que son capaces de realizar un esfuerzo, como era venir a Sevilla a ver los ensayos, a preguntar, cuando no faltaba ningún ensayo en Huelva, cuando las preguntas que te hacen, tú dices, cuando hay alguien que te hace preguntas que tú dices, esta pregunta la está haciendo alguien que está preocupado por esto y está viendo, o sea, ve más allá del exterior, ¿no? Y bueno, pues ese fue el principal motivo, independientemente de que después, a lo largo de los años, hasta que ya Javier entró en el equipo, pues seguimos manteniendo la amistad, él se vino ya a vivir a Sevilla, continuamos con nuestra amistad y con el vernos a lo largo del año, y bueno, pues eso al final nos une y nos hace que todo se una, esos conocimientos y ese interés por este mundo y después la relación personal que teníamos, ¿no? ¿Tú eres consciente de que si Javier a lo mejor hubiera escogido otro camino por su cuenta, habría sido un seguro grandísimo capataz, pero decidió ser el segundo? Decidió estar en la sombra, decidió no ser el capitán, decidió preguntar y no responder, y decidió estar donde está hoy, ¿no? ¿Tú eres consciente de esa lección de fidelidad que él... Totalmente, pero yo no te diría que, como tú has dicho, que habría sido un gran capataz. Javier es un gran capataz. Lo es. Y no ahora, lo es desde hace mucho tiempo. Bueno, él ha decidido estar al lado de la familia Santiago y eso es algo que le honra, esa fidelidad, esa forma de comportarse y de estar al lado de sus amigos. Esto es así de claro, esa fidelidad que antes decía Javier que ya eso no existía, ¿no? Sí existe en las buenas personas, en la gente que tiene su camino y que Manolo Santiago lo hizo así con su maestro Salvador Dorado Penitente, yo con las personas con las que he estado y él con las personas con las que está. Entonces, él no hace falta ser el capataz titular de una cofradía o de un grupo de capataces para ser un gran capataz, que te repito, Javier lo es. Y fíjate que al inicio de esta entrevista él me decía, por favor, no me pongas que soy un capataz. Él sigue sin considerarse un capataz porque entiende que el capataz eres tú. Bueno, yo no sé si tú quieres contestar, Javier, pero sí que una cosa es que la hermandad tenga un capataz, como es la usanza en la que nosotros trabajamos, ¿no? Que es así, hay un capataz que es el capataz de la hermandad y ahora ya, como él ha dicho antes, pues también mi hijo, pero la persona que se pone delante del paso, porque yo afortunadamente no tengo el don de la ubicuidad, y entonces la persona que se pone delante de un paso es tan responsable como yo, está puesto ahí bajo mi responsabilidad, es como si fuese yo, y en ese momento Javier, su labor delante del paso es la del capataz en ese momento que está delante del paso y sus órdenes, su mando, sus decisiones son como si las tomara yo. Javier, ¿a ti te ha pesado, a ti te ha presionado estar al lado del mejor? No, a mí me ha encantado estar al lado del mejor. Sí. Rafaelito Torres, que era un peón de briega extraordinario de Curro Romero, disfrutaba viendo a Curro Romero desde la tronera del burladero. Estar al lado de Antonio es disfrutar
debe ser el mejor capataz que ha habido en Sevilla. ¿Por qué lo elegiste a él? ¿Por qué él? ¿Por qué los Santiago? ¿Por qué su padre? ¿Por qué su hijo? ¿Por qué Antonio? Bueno, Pepe fue uno de los culpables, ¿no? Pepe dice, esta es la familia que hay que seguir. Esta es la referente, esto al final es un arte. Y el arte no se aprende en las escuelas, se aprende pues estando al lado de los maestros. Y Manolo Santiago como persona era brutal, pero después como persona a la hora de estar encargado de un grupo de humanos, un grupo de hombres, eras un superhéroe, era brutal. Sí, su capacidad de captar a ese grupo humano, eso era, te decía yo, un líder adelantado. Yo digo que los capataces del futuro serán líderes, y Manolo fue un líder absoluto. Una pregunta, Antonio. ¿A Javier Prieto lo han envidiado en tu propio equipo? Bueno, yo creo que en general, como ha dicho Javier, lo del arte, ¿no? Yo creo que en general todos los artistas, si son buenos, son envidiados. Entonces, bueno, pues puede ser que haya gente que haya tenido envidia. Yo creo que en general todas las personas que en este caso conforman parte de mi equipo, para nosotros no. Yo creo que somos todos buenos amigos, nos queremos y sabemos cada uno el lugar que ocupamos, cada uno hace su labor, todos nos ayudamos, al fin y al cabo estamos todos haciendo lo que nos gusta, la afición que nos gusta. Estamos en pro de dar lo mejor de nosotros para las hermandades y para la Semana Santa de Sevilla, y la verdad es que en general pues hoy día el ambiente que tenemos es magnífico. Indudablemente habrá personas que cuando se hacen las cosas, pues y si se hacen bien, pues eso genera envidia en el mundo, claro. Y por cierto, yo estoy recordando, Antonio, Pepe, los inicios de Javier, y yo creo, por lo que he escuchado, que sí le tenían envidia a nivel general cuando él entra con los Santiago y antes de entrar, ¿no? Cuando le decían que ensayaba con el radiocassette de los Armados y que nunca iba a escuchar esa música, ni nunca iba a mandar un paso con esa música, y mucho menos iba a llegar a estar delante del Señor de la Sentencia, cuando los propios sevillanos decían que hacían un obense aquí en Sevilla con Antonio Santiago, ¿no? Es verdad que en esos primeros años la faena para Javier Prieto no fue fácil por el contexto generalizado de, lógicamente, lo que supone que un joven entre en el equipo de Antonio, ¿no? Y además de Huelva, que todos sabemos que aquí en Sevilla y en cualquier ciudad de Andalucía somos muy nuestros, ¿no? Sí, lógicamente, el problema es que hay una cosa que tú has dicho antes, que si no conseguimos, y Antonio lo aseverado también, si no conseguimos ser hermanos, por lo menos amigos. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y él tenía una sólida amistad con Antonio y con Manolo, y eso es lo que le ayudó a estar ahí, ¿no? Pero presiones yo creo que tuvo muchísimas, ¿no? Muchísimas, seguro. ¿Eso es así? Yo no me acuerdo ya. Como tu padre, ¿no? Claro. Solo recuerda lo positivo. Yo no me acuerdo ya. No. Yo estoy muy agradecido primero que ellos estén aquí, porque hay que venir, y eso ya es tiempo, y el tiempo es amor, y eso significa que ellos me aman, ¿no? Y yo tengo que decir que yo he repetido la lección. Yo repetí, o mejor dicho, tuve la primera lección cuando yo estuve al lado de Antonio en los primeros años. Y Antonio me demostró que no se guardó absolutamente nada, porque después vino su hijo. Y a su hijo le volvió a dar las mismas lecciones que me había dado a mí. Sí. En ningún momento se guardó nada. Me dio todo. Porque con el tiempo me demostró que ese todo era lo que le dio a su hijo. Entonces yo repetí 2 veces la misma lección. ¿Tú crees, brevemente, Javier, tú crees que el gran enemigo de Antonio Santiago, si ha sido un enemigo, ha sido la alargada sombra de su padre? Tener un padre como Manolo Santiago es muy difícil.
su hijo tendrá el mismo problema con él, porque tener un padre como él será también muy difícil. Antonio, para ir terminando, unas últimas palabras a Javier. ¿Qué le dices cara a cara ahora que lo tienes aquí después de tantos años, ¿no? Tantos años, por ejemplo, este viernes 1 de noviembre, se cumplen 30 de que por primera vez los dos peregrinaseis a Cantillana a besarle la mano a su reina. 30 años de aquel momento y otros tantos que habéis vivido, ¿no? Mirándolo cara a cara, ¿qué le dices para terminar este programa? Bueno, yo le diría, vamos, te digo, Javier, que sigas siendo como eres tú, que sigas, bueno, mostrándote siempre con el corazón abierto, creyendo siempre en lo bueno de los hombres, a pesar de que sean algunos malos, pero creyendo en esa parte buena, que sigas siendo como eres y que sigas siendo mi amigo. Gracias. Pepe. Vamos a bajar la emotividad porque yo lloro con la música del telediario y vamos a bajar un poquito. No, yo la verdad que lo conozco desde que era un niño porque el negocio familiar de ellos estaba enfrente de mi casa, o sea que lo conozco desde hace muchísimos años. Conocí a mi padre también. A tu padre también. Totalmente. Los tres sois hombres buenos. Bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Ya está, ¿no? Javier, este es el final de tu entrevista. Aquí tienes a dos personas que han significado mucho en tu vida. Adelante, tu última intervención. Bueno, pues yo me voy a acordar ahora de un amigo que también ellos lo conocen, que era Paco Vitoria. Es Paco Vitoria, ¿no? Os está hablando de hace un momento. Paco Vitoria era costalero de la Virgen. Y entonces Paco, cuando él se entera que yo voy a ir con ellos, me lo encuentro por la calle Cuna. Y había allí un establecimiento, y dice, tómate algo conmigo, me tomé algo conmigo. Y fue una de las personas que me dio la lección, o una de las lecciones más importantes en este mundo. Y me dice, cuestiona al maestro. Cuestiona al maestro, no des por hecho que lo que dice lleva la verdad, es la verdad, ¿no? Eso me ayudó a partir de ese momento cuestionar a Antonio, porque la mejor forma de ayudar a un maestro precisamente es ponerlo en crisis, hacer que de alguna manera él también pueda reflexionar y que hay otros puntos de vista además del suyo. Pues mira, como yo verdaderamente no sé qué decir, voy a regalar. Así que, Javier Prieto, te regalo las varitas de nuestros amigos de Palacio de Incienso, que hacen posible que la magia entre en tu hogar, y por supuesto Antonio Santiago, como no podía ser de otra forma. Este año estamos regalando varitas de incienso, sobre todo para meditar, ¿no? Mucho estilo zen y tal, son varitas muy pequeñitas que no consumen prácticamente y tampoco ensucian, así que de parte de esta casa, tu regalo, y por supuesto a Pepe, que ha venido lloviendo desde Huelva, que menos que se lleve sus varitas de incienso de Palacio de Incienso. Así que regalos más no me quedan, pero sí puedo darles varios consejos. El primero, que vayan a Matecandela, tu taberna cofrade en el corazón de Sevilla, en el Arenal, que se encuentran en una de las calles céntricas, en la calle Gamazo, a la espera de tantas y tantas personas que disfruten de su comida tradicional y de su cerveza, ambientado siempre en un contexto y en clave cofrade. También de Implan, un 12% de descuento de nuestros queridos amigos que nos regalan cada semana la sonrisa de Al Cielo y que hacen posible este programa, nuestros patrocinadores oficiales. Y después del incienso, después de los dientes, después de las tapitas en Matacandela, nos queda Iván Peluquero, Antonio Santiago, lo mejor para tu pelo. Muy bien. Así que estos son los consejos que nos ofrecen nuestros queridos anunciantes y que hacen posible este programa. Varias cosas, que nos vemos este jueves a partir de las 3:30 en la retransmisión de la Virgen de la Estrella. Eso es muy importante. También le envío un saludo a José Luis Fuente de Puente Genil, un chaval que ve nuestro programa cada semana y es un fiel seguidor de Al Cielo. Desde aquí nuestro saludo al pequeño que nos sigue cada semana. Y también algo muy importante es que para terminar este programa he traído esta estampita. Nos tenemos que ir ya. Esta estampita del señor de la sentencia, que estaba en realización. Llevaba 8 meses esta estampita ahí.
Y hoy he descubierto que allí estaba. Estaba. Nada es casualidad. Nada. Gracias, Javier. Gracias a ti. Aquí está la verdad, la vida, la luz y la fe. Pues que esa estampa siempre os siga protegiendo y que el Señor de la sentencia esté siempre en este plató, que es la verdad. Pues sí, gracias, amén. Pepe, gracias. Antonio, muchas gracias. También a nuestro querido Dani Ruiz Pozo. Hoy termina su periodo en 101. Ha sido el realizador el que está pinchando todos estos planos, la persona que me ha aguantado durante los últimos 3 años, que no es poco, ya tiene al cielo ganado. Y hoy se despide de esta casa después de 3 años fantásticos, impecables. Ha estado aquí cada semana con nosotros, conociendo y aprendiendo un poquito más sobre las cofradías, y nosotros también hemos aprendido un poquito más sobre todo lo que hay detrás de las cámaras y todo lo que han tenido que soportar para que este programa sea posible cada semana, con sus alegrías, con sus decepciones, con sus éxitos y también con sus derrotas, pero sobre todo con la lección de darle a él, a Dani, las gracias y las disculpas por todo lo que él estime, y le deseo lo mejor en el futuro, y sé que llegará muy lejos porque es un gran profesional, pero eso es lo de menos porque es una gran persona. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene, hasta este jueves con la Virgen de la Estrella, el sábado el regreso a partir también de las 3:30 de la tarde, y esto ha sido todo por hoy. Viva siempre, siempre, siempre los hombres buenos y tengan la amabilidad de vivir la vida con V mayúscula y de ser felices. Muy buenas noches.